Vamos a continuar entonces con el siguiente bloque que tiene que ver con economía y mercado de granos. Esta es entonces la última parte de las exposiciones que comienza con el economista Juan Manuel Manías de BBVA Research, que estará realizando el análisis económico de la región y su impacto en Uruguay, su visión en el corto y mediano plazo. Adelante, señor Juan Manuel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Por suerte sacaron rápido la foto. Un gusto estar aquí por segunda vez. No sé si fue porque les gustó la primera o quedé debiendo algo. Por ahora me lo dicen a la salida, pero realmente es un gusto. Les comentaba a algunos de ustedes lo que me produce ver empresas del sector con este nivel de profesionalización. Yo nací y me crié en el medio de la Pampa Gringa. Conozco marcas de máquinas que ya hace tiempo que no existen, las cosechadoras Susana, las Rotania, muchas máquinas que hoy ya no existen más. Y hoy cuando hablaban de la tecnología, de las nuevas generaciones, se me vinieron dos pensamientos a la cabeza. Y qué suerte que hoy son mejores que los de ayer. Cuando era chico tuve la experiencia de conocer lo que fue una gran fábrica en Argentina, que fueron los Rosso Leones, en la ciudad de Leones, capital nacional del trigo. Era una fábrica inmensa, tenía carriles de vías por dentro, una cuadra magnífica. La conocí, estaban trabajando en un cobertizo con 4 martillos, 2 destornilladores, así pintando a mano un rolo a pedido. Es prácticamente una puñalada. Y la otra, cuando hablaba de New Holland, me acordaba una vez que mi padre, que se dedicó a los fierros hasta jubilarse, cayó con la sorpresa que traía en el camión un tractor Pampa. Todo el barrio se acuerda porque pasamos todo por el volante para tratar de hacerlo arrancar. Hoy en día estamos hablando de cómo simplificar el tractor que se maneja solo. Entonces, gracias por la invitación, porque realmente es un honor estar y compartir con ustedes. Bueno, a veces la profesión de los economistas está relacionada con dar malas noticias. Nosotros desde BBVA, desde la unidad de Research, lo que hacemos es análisis macro, de mediano, largo plazo y algunos sectoriales. En el tema de Uruguay, por suerte me toca, y desde varios años, esta vez nos toca dar buenas noticias con un pero. Y ahora las vamos a ver. Vamos a empezar con la situación internacional, dada la importancia que tiene... Perdón. Bueno, el entorno global. Voy a tomar algo que comentó Jorge y que para mí es de lo más llamativo. Desde la unidad de Research de Argentina llevamos o tratamos de llevar el precio de la soja. Y si hubo algo relevante en estos últimos tiempos es que la soja se convirtió en un commodity que también es afectado por la geopolítica. Antes no era tan así, antes era el clima, hoy en día es el Twitter, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes en mayo un Twitter de Trump que se volvía al conflicto, cómo accionó sobre los precios? Creo que durante toda esta presentación van a aparecer varias palabras. Una es proteccionismo, que ya apareció, y la otra es volatilidad. Cuando uno mira en la situación que nos encontramos ahora de la escalada proteccionista, vemos que el nivel no es el más alto, pero porque estamos dentro de una tregua comercial como fue la que se alcanzó por allá en diciembre del año pasado con el G20 en Buenos Aires, no sé si lo recuerdan. Sí, lindos días para estar en Buenos Aires, estaba todo cerrado, todo vallado, pero se había llegado a una tregua comercial y luego se volvió a una escalada. ¿Cuál es el problema? Quizá no nos vamos a detener mucho en leer los números, después la van a compartir seguramente a la presentación.
El problema es que todas estas tensiones comerciales ya han generado lo que se podrían llamar daños irreversibles en el crecimiento de la economía. ¿Por qué? Porque la escalada comercial, más allá de si es efectiva o no, genera problemas de volatilidad. Y la volatilidad genera problemas de decisión. Decisión en el gasto. ¿Compramos el televisor nuevo o no? ¿Va a seguir subiendo o va a bajar porque baja el dólar? Es una decisión de gasto que se frena por la volatilidad. Con la inversión es a otros niveles. Entonces, si no sabemos en cuánto van a estar los precios, difícil es tomar decisiones. Todos estos daños que se fueron haciendo en el comercio, que se fue retrayendo, el comercio internacional, se vio sobre todo afectada en la parte de la inversión e industria. Está contrapesado, si se quiere, salvan los daños, la actitud que han tomado los bancos centrales. ¿Se acuerdan? El año pasado, los bancos centrales estaban, cuando hablo de bancos centrales, estoy hablando básicamente de Reserva Federal y Banco Central Europeo, estaban encaminados en sus programas de regulación monetaria. Es decir, hay que regularizar la hoja del balance, hay que retirar la excedente que todavía venía de la crisis 2008-2009. Bueno, este año la situación cambió. Se empezaron a ver señales de debilitamiento de la economía, con una inflación en baja en el mundo. Entonces los bancos centrales cambiaron su decisión y lo que vemos en el gráfico es cómo a medida que se daban ciertos eventos, aumentaban las probabilidades de que los bancos centrales bajen las tasas de interés o le pongan pausa. Es así que nosotros estamos esperando al menos 2 bajadas para este año e inclusive una próxima bajada de 25 puntos para el año que viene. ¿Qué es lo relevante de todo esto? ¿Es en Wall Street? ¿Es en Washington? Sí, pero también es acá. A menor tasa el dólar es menos atractivo, con lo cual tiene menos incentivos a subir en términos de peso. Pasando a la siguiente, los que le decía, ¿cómo opera? Por un lado, el comercio está retrayendo el crecimiento de la economía y los bancos centrales están tratando de darle impulso. Bueno, al fin de esta balanza, lo que encontramos es un crecimiento que va desacelerando, que va perdiendo el ímpetu y, si bien tuvo un primer trimestre bueno de este año, lo que se espera con mayor probabilidad, que es el punto en el centro de las barras, es que el crecimiento vuelva a desacelerar. Esto es para poner un poco explícito, ¿no?, qué es lo que lastra el crecimiento y qué es lo que le está tratando de darle impulso o renovarle bríos. Claramente vuelve a aparecer la palabra proteccionismo, la rivalidad estratégica entre China y Estados Unidos. Es claramente que este es el origen que excede a una cuestión arancelaria o tarifaria. ¿Sí? Y según modelos, más allá de todas las críticas metodológicas que puedan tener, la que llevaría de perder, la que más perdería en esta guerra es China. Entonces, claramente es un tema de estrategia y va a haber incertidumbre por mucho tiempo, o al menos hasta el mediano plazo, con lo cual se van a ver afectados los planes de inversión. ¿Qué hicieron la Fed y la Reserva Federal ante esto? Bueno, básicamente empezaron a dar mensajes de que relajaban su política monetaria. China directamente empezó a hacer estímulos fiscales y monetarios y esperamos que este conjunto de medidas morigeren esa caída del crecimiento. Los números para el mundo va a ser un crecimiento bajo de 3,4 para este año y 3,4 para el que sigue. Lo relevante de acá es ver, primero, nosotros hacemos revisiones cada 3 meses. Las flechas lo que indican justamente es con respecto a 3 meses atrás de lo que esperábamos. Bueno, las flechas amarillas, que son la mayoría, quiere decir que se mantiene, quiere decir que eran previsiones que estaban bien hechas. Las rojas es que caen con respecto a las anteriores y las verdes que suben, que solamente están para referencia. ¿Sí? No es menor. Si uno no supiera los números, entendería lo mismo el mensaje. La economía mundial está creciendo cada vez menos. China, sumamente relevante para el sector, aparte, después voy a permitirme 2 palabras de soja. Acá están todos los especialistas, así que solamente 2 palabras.
va a crecer este año y el que viene. Cuando se habla de la desaceleración china, hay que entenderlo en eso. No es que deja de crecer, sino que crece a un ritmo menor, pero con un volumen que ha ganado importantísimo, ¿sí? Una cosa es el camión vacío yendo a 80 y quizá yendo a 60, pero cargado con 30 toneladas es mucha más cantidad de movimiento. Bueno, esta es la idea con China, que está cambiando aparte su patrón de crecimiento, pasando de un patrón completamente enfocado en exportaciones a uno en consumo e inversión, ¿sí? Es un nuevo estadio de su desarrollo. La eurozona, que tiene algunos puntos importantes que resolver todavía, el Brexit, entre ellos, un tema fiscal en Italia, va a volver a mostrar un crecimiento débil. Estados Unidos, que está perdiendo el impulso fiscal con que inició la era Bush, la era de Trump. El año que viene va a bajar su tasa de crecimiento porque va perdiendo justamente parte de ese impulso. México, que tuvo elecciones, no sé si se acuerdan, en las cuales López Obrador fue elegido presidente, sintió un poco también el impacto de un proceso eleccionario. Y cuando hablamos de proceso eleccionario, venimos al barrio. Brasil pasó uno hace poco, Argentina lo está transitando y Uruguay también. Latinoamérica va a tener un crecimiento más bajo del que esperábamos antes, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, básicamente porque para todos los países de la región corregimos 2019 a la baja, esperábamos un crecimiento mayor en 2019 y cuando veamos hay una constante en el trienio, mirando el crecimiento para todos los países de la región. Después tuvimos Brasil, con un muy mal primera parte del año, esperemos que va a recuperar esta segunda parte. Bueno, y Argentina, para la cual seguimos esperando una caída de la economía, que ahora la vamos a ver más en detalle. Los riesgos globales de las tres zonas más relevantes de la economía mundial, Estados Unidos, China y Europa, en los tres el común denominador es el proteccionismo. Vuelvo a hacer hincapié sobre eso, porque aparte es relevante en la charla, porque sobre el final de la charla vamos a ver el acuerdo con la Unión Europea, que es una de las buenas noticias. Entonces es ir un poco en contra de estos problemas que son los que en este momento están preocupando el crecimiento de la economía mundial. Dos palabras nada más de commodities. Primero, lo llamativo, el tema de la soja, que ahora está afectada por cuestiones geopolíticas. El año pasado, me acuerdo, cuando vinimos, en marzo, estábamos reunidos acá abajo. Jorge me pregunta, ¿cuánto esperan ustedes la soja? Entre 3.45 y 3.50 y dijo, vayan a buscar los contratos de futuro que los firman ahora. Bueno, la verdad que en ese momento nos parecía bastante aceptable el pronóstico, pero después, este año nos encontramos en un momento en $290, ¿sí? Y en otro momento muy cercano en el tiempo en 330. La volatilidad que tomó la soja no es la propia histórica para el commodity, ¿sí? Entonces se ha vuelto un tanto difícil pronosticarla. ¿Cuáles son nuestros supuestos para el pronóstico de soja? Bueno, lo que creemos es que en el mediano y largo plazo la demanda de soja va a seguir creciendo, ¿sí? Va a seguir creciendo porque sigue creciendo China, porque van a aumentar las exigencias, ojalá sea también desde la carne hecha con proteína animal, como decían acá, pero va a seguir habiendo demanda de soja y eso es lo que le da sostén. Nosotros estamos esperando para este año, lo digo ahora, entre 335 a 340 dólares la tonelada, más cerca de 335, y después que va a ir recuperando de vuelta, ¿sí? Para ubicarse de vuelta en ese rango de 345, 350 en el mediano y largo plazo. Entendemos que para un salto en la producción de soja deberíamos, esto ustedes me van a corregir, deberíamos ver un nuevo cambio tecnológico importante como que en este momento para ir a cantidades superiores de manera importante. Bueno, el petróleo siempre, acordémonos, cuando estudiamos economía lo primero que nos cuentan es el 73 con el bloqueo del petróleo, después vino en el 80, o sea, el petróleo siempre fue afectado o usado incluso como una herramienta de geopolítica. Bueno, el petróleo
Se encuentra en este momento en precios bajos. Nosotros esperamos que siga dentro de los $60, que se va a mantener dentro de los $60. ¿Por qué? Básicamente porque no hay demanda. La demanda, estábamos diciendo 5 minutos atrás que la economía está desacelerando, que crece cada vez menos. Entonces no podemos esperar que la economía pida cada vez más petróleo, y convengamos que la economía es cada vez más eficiente en el uso de la energía, con lo cual la demanda de petróleo no vemos que vaya a crecer de manera sustancial. Por el lado de la oferta, a pesar de que la OPEP tiene recortada su producción para incentivar precios, de que hay jugadores importantes fuera del mercado internacional, Venezuela desde hace años, Irán con el retiro unilateral de Estados Unidos del acuerdo y las posteriores sanciones, no logra repuntar el precio. Aparte, hay una oferta excedente de petróleo que viene de la producción no convencional de Estados Unidos. Estados Unidos en este momento está exportando alrededor de 3 millones de barriles diarios y el número es muy significativo. Los otros días estábamos leyendo Vaca Muerta, todos lo conocen, lleva invertido unos 20.000 millones de dólares. Bueno, Estados Unidos en 5 años invirtió casi 120.000 millones de dólares en oleoductos, porque Estados Unidos no exportaba petróleo, entonces necesitaba oleoductos para sacar la producción de shale del sur de Estados Unidos. Y hoy es un gran productor de petróleo y va a aumentar su oferta en el mercado mundial. ¿Cuáles son los riesgos acá? Claramente son geopolíticos. Pensemos nada más cómo se define la cuestión de Irán. Si ustedes recuerdan, hace aproximadamente 5 o 6 días hubo una captura de un buque inglés por parte de Irán. Bueno, eso fue en el Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz es un lugar, si ustedes miran en el mapa, donde entre Arabia e Irán son 90 kilómetros, entre Omán e Irán son 90 kilómetros, pero la característica es que por ahí pasa el 21% de la producción de petróleo que se usa en el mundo. O sea, un conflicto ahí es un disparador de los precios del petróleo impresionante. Al revés, pensémoslo, ojalá sea así, la solución Irán-Estados Unidos haría que Irán vuelva con su oferta al mercado mundial y los precios del petróleo tiendan a la baja. El cobre, que es otro de los commodities que llevamos en BBVA, llevamos estos 3 commodities, básicamente está estable y ahí sí depende mucho de la demanda. ¿Por qué? De los 3 commodities podemos decir que tenemos la suerte, Uruguay y Argentina, de producir un commodity que consumimos poco, la mayoría lo vendemos afuera, y que de los 3 es el último que dejaríamos de comprar si nos perdemos el sueldo. Primero dejo de cambiar el iPad, dejo de comprar cobre, después empiezo a ir caminando al trabajo, dejo de comprar petróleo, pero lo último es dejar de comprar soja, ¿sí? Es muy baja la elasticidad, o es más baja que el resto con respecto a la demanda. Las perspectivas del cobre vienen por el lado de los autos eléctricos y está un poco atada, hoy lo hablábamos también, a la demanda de litio. Son los dos que van a ser un poco los materiales estrella de estos nuevos vehículos. Y ahora, llegamos al barrio. Como les decía, para América Latina lo que vemos es un crecimiento débil para 2019 y se recupera en el 2020. El crecimiento de América Latina claramente está relacionado con los precios de las materias primas. La idea es crecer rompiendo esta relación, ¿sí? Yo creo que es posible, se puede lograr. Cuando uno mira, básicamente América Latina tiene una caída desde 2017 y este año, como les decía, los dos grandes, esto se hace ponderando las economías por el peso que tiene cada Producto Bruto Interno en cada uno de los países donde está BBVA. Claramente, al poner Brasil y Argentina con sus realidades, sus caídas, tiran para abajo el crecimiento de 2019. Pero lo común para todos los países va a ser la vuelta al crecimiento en 2020, ¿sí? Veamos las buenas noticias.
falta poquito. Esto es lo que les comentaba. Fíjense, cuando uno mira, todos los países en 2019 hicieron una B en estos últimos 3 años, salvo Argentina, que está saliendo de la crisis, todavía está en la crisis, y Colombia, que tuvo un buen 2019. El resto, 2019, todos mostraron una desaceleración del crecimiento. Acá hay un factor en común, que es la desaceleración del crecimiento en el mundo, lo que hablábamos antes, y también factores idiosincráticos hacia cada uno de los países, ¿no? Después ya lo vamos a ver, bueno, particularmente Argentina, Brasil con su proceso eleccionario, ahora pasó por el Congreso de la primera vuelta de la reforma fiscal, pero hasta hace poco tiempo no se veían muchas probabilidades de eso. Entonces, se generó esta cosa. Con respecto a la previsión anterior, también fíjese que bajamos en todos los países. El rombo ocre es lo que pensábamos hace 3 meses atrás y las barras son lo que pensamos ahora para cada uno de los países en cada uno de los años. Esto lo que trajo como consecuencia esa desaceleración del crecimiento que vemos es que se interrumpió un proceso que era la convergencia al ingreso per cápita medido en dólares que habían llevado varios países con el de Estados Unidos. O sea, si medimos cuánto del ingreso nuestro, de cada uno de los países, es que parte del de Estados Unidos, bueno, nos daba que cada vez era más alto. Desgraciadamente, ese proceso se abortó, incluso Uruguay quedó planchado y Argentina empezó a caer. Pero no es ajeno a la región. Todos los países, más allá de los niveles que habían alcanzado, muestran que han caído. Y acá está un poco la explicación de este 2019. Para leer este gráfico, una salvedad, por favor. No comparen un país con el otro, ¿sí? Simplemente hay que comparar el país con el promedio, que son la línea punteada verde, y con la evolución. Este tipo de índices lo generamos en BBVA. Estamos convencidos, como decíamos recién, que el uso de los datos es el futuro. Como dijeron algunos, es el petróleo del futuro. Por eso, junto con una alianza con Google y utilizando GDELT, que es una base de datos impresionante, generamos este tipo de índices donde lo que se hace es se barre y se lee los medios de comunicación, esas noticias, qué tono tienen sobre qué tipo de datos, ¿sí? Si, por ejemplo, hubiésemos hecho este indicador para el uso del VAR en la Copa América después del partido de Argentina o del partido de Uruguay, y capaz que la tendríamos que mandar a la fosa donde le cambian el aceite a los tractores. Entonces, lo relevante de esto, y me parece muy interesante, es ver en qué momento la incertidumbre económica se siente en nuestros países. Cuando uno mira Uruguay, es el primer trimestre de 2019. ¿Se acuerdan del primer trimestre de 2019? El dólar empezó a subir, se empezaron a desanclar, como se dice, no empezaron a subir las expectativas de inflación. ¿Sí? Eso es importante leerlo en el sentimiento que tenemos o que tiene la gente de Uruguay respecto a este tipo de variable económica. El desempleo era malo, ya no, o sea, no es un factor porque ya venía mal desde antes, desgraciadamente. Se ha recuperado un poco en Uruguay esta incertidumbre económica. Ahora después ya tenemos un apartado especial donde vamos a abordar el tema de Uruguay. Bueno, nobleza obliga, en Argentina al revés, se han vuelto a crecer las tensiones y la incertidumbre económica en el segundo trimestre. Recuerden, en marzo se conoció, bueno, mejor dicho, en abril se conoció el dato de inflación de marzo, que fue malísimo, y desde ahí empezó a descender, pero el dato el humor que generó el dato de inflación y la devaluación claramente se ve reflejado en el índice de incertidumbre política. En Brasil, por el contrario, esto también es relevante, porque vamos a ver ahora una diapo de Brasil,
los índices de confianza empezaron a mejorar. Venían muy mal y empezaron a mejorar, por eso estimamos que va a haber un mejor segundo semestre de Brasil, a pesar de que en el agregado del año el crecimiento va a ser menor del que esperábamos antes. Bueno, Argentina. Pasaron cosas, en Argentina siempre pasan cosas extremas. Hasta Messi no fue a buscar la medalla. Se enojó Messi, cosa que no parecía. ¿Qué esperamos para Argentina este año? Para este año esperamos una caída del producto de 1,2. Es lo que esperábamos antes. Esta previsión la teníamos, venimos de una caída de 2,5 del año pasado a 1,2 para el 2019. ¿Cómo es mirando hacia adentro de ese 1,2? Porque 1,2, el producto es una medida de Producto Bruto y el Producto Bruto es un promedio de sectores y un promedio temporal. Y en el promedio se ahogan los enanos, se lo dice alguien que no mide 1,70, o sea, es valedera el refrán. Hacia adentro uno mira que trimestre contra trimestre la economía va creciendo. Ya el segundo trimestre hay indicadores de alta frecuencia que lo muestran. Ciertos sectores tienen recuperación respecto al primer trimestre. Pero no son todos los sectores. Inclusive no son todas las empresas hacia adentro del sector. Hay sectores en los cuales hay empresas que están totalmente vinculadas al mercado interno y están paradas. Y el vecino que hace exactamente lo mismo con otra marca vinculada al mercado externo, trabaja. Entonces, es una recuperación tibia, porque da, un poco técnico, pero en términos desestacionalizado, 0,8 por promedio, por trimestre, que va creciendo con respecto al trimestre anterior, y heterogénea, con lo cual es un poco difícil también captar ese sentimiento, esa mejora en el sentimiento de incertidumbre económica, porque no les toca a un conjunto grande de la población. Argentina, como muestra acá, tiene un producto potencial de alrededor de 2,5. Piensen, esto quiere decir que Argentina podía crecer en el mediano y largo plazo a 2,5 sin generar tensiones inflacionarias, con algo cercano al pleno empleo. Lo lejos que estamos de ello. Esperemos llegar. Y bueno, las dos variables que condicionaron claramente el crecimiento de Argentina fue la devaluación 2018. Argentina en 2018 devaluó 104%. 104%. Hay que repetirlo a veces para ponerlo en perspectiva. Y tuvo una inflación de alrededor del 50, 47,8 para ser más exactos. Claramente, hace 10 minutos hablamos de que la volatilidad lo que hace es poner el freno de mano a la actividad, vía consumo y vía decisiones de inversión. En Argentina pasó esto. Claramente cayó el consumo, en Argentina los salarios reales han caído y este año se van a mantener, en línea con la inflación, no van a crecer, con lo cual el consumo no puede crecer, la demanda no crece. Y la inversión cayó también. La inversión fue el factor más afectado por la crisis. ¿Qué nos dejó la devaluación? Bueno, un arrastre para este año. Nosotros esperamos que este año el tipo de cambio llegue a 48 pesos por dólar, con un pico cerca de las elecciones, claramente por un estrés electoral, y esto es característico en nuestro país, que la tasa de interés se va a seguir manteniendo alta, muy alta, incluso hasta las elecciones, y después de las elecciones va a haber una descompresión del mercado, con lo cual el Banco Central va a empezar a reducir la tasa de interés, pero de una manera no cautelosa. Está en hipercautela el Banco Central en tocar la tasa de interés. Está el refrán, el que se quemó con leche ve una vaca y llora, el Banco Central 2 veces lo hizo. Entonces está muy cauteloso. Para el año que viene esperamos un tipo de cambio que va a estar en 60. Los números asustan, pero pierden relevancia, o se ponen en perspectiva cuando vemos la inflación. Para este año esperamos una inflación que va alrededor del 40%. ¿Por qué? Básicamente porque se controló la volatilidad del tipo de cambio. Argentina tiene, ahora un poco se va a poder observar, Argentina tiene prácticamente 2 años cambiarios, si se quiere. Uno hasta el 30 de abril, donde existían, no sé si recuerdan, las zonas de no intervención, donde el Banco Central no podía intervenir. Y a partir del 30 de abril pasaron a ser zonas de referencia, que quiere decir el Banco Central puede intervenir. Con solo el anuncio de que el Banco Central podía intervenir, se calmó la volatilidad.
se calmó la volatilidad, empezaron a curvar a la baja las expectativas de inflación y llevamos 3 meses con la inflación desacelerando. Aparte, el gobierno le puso en pausa el programa de aumento de tarifas que venía llevando, con lo cual le bajó un poco el piso al proceso inflacionario. Entonces, esperamos 40 para este año y 30 para el año que viene. O sea, Argentina sigue procesando el ajuste. Brasil, lo que hablábamos recién. Brasil tuvo un muy mal primer semestre. Cuando uno mira todos los indicadores de confianza de empresarios, de consumidores, eran muy malos. ¿Por qué? Porque parecía que se había diluido un poco toda la ilusión que había llegado con la nueva gestión, que se estaba perdiendo la oportunidad de la reforma fiscal. Bueno, la reforma fiscal pasó la primera vuelta del Congreso, falta todavía, pero eso empezó ya a traccionar sobre los indicadores de confianza y esperamos que la segunda mitad del año sea mejor para la actividad. Y el año que viene vuelva al 1,8. Nosotros en marzo estábamos esperando un crecimiento de 1,8 para Brasil, pero dado el tan mal primer semestre lo bajamos a la mitad. Bueno, Uruguay. Uruguay hay buenas noticias, ¿sí? No lo digo porque nos invitaron con un almuerzo bárbaro en un lugar hermoso, sino porque hay dos buenas noticias que son, primero, de las buenas que valen porque son de mediano y largo plazo, ¿sí? Y segundo, porque el título si en términos rioplatense, que nos gusta un poco sufrir, podríamos haber puesto buenas noticias, mejoran las perspectivas, pero, que tanto nos gusta. Pero sigue habiendo problemas en la economía, sí, lo sigue habiendo, pero como ahora vamos a ver, estas buenas noticias lo que hacen es que en vez de darnos 2 inyecciones cada 6 horas, basta con 2 grajeas cada 8. Ayudan a la reforma que hay que hacer. Vamos a empezar un poco por el 2019. El 2019 es un año, se podría decir en términos uruguayos, de muy bajo crecimiento. Lo digo en términos uruguayos porque Uruguay es el único país de la región que viene creciendo desde la crisis del 2002. Eso es muy relevante. Entonces, yo muchas veces pongo en relevancia, a veces cuando hablamos con inversores que nos preguntan por Uruguay, ¿qué país con un régimen democrático como tiene Uruguay puede crecer 5, 5, 5, 7, 5? No. Tiene un régimen de crecimiento que se va normalizando. Bueno, Uruguay con su salto y bajo va normalizando su régimen de crecimiento. Ahora, este año en particular no va a ser un buen año. ¿Por qué? Los 2 motores más importantes de la economía están funcionando, no a media máquina, sino que están regulando, ¿sí? Por un lado, el consumo. Pensemos que el consumo es casi el 70% del Producto Bruto. El consumo básicamente depende de salarios reales contra la inflación. Bueno, los salarios reales de este año no van a crecer. Entonces el consumo va a tener un crecimiento más que módico, ¿sí? Va a ser módico el crecimiento que pueda tener el consumo porque no hay demanda para convalidarla. No hay plata en el bolsillo de la gente, quiere decir. Entonces el consumo va a estar planchado. Por el otro lado, la inversión. ¿Sí? La inversión que había caído en 2017, ustedes se fijan, al nivel más bajo de la serie, pero bueno, antes de ayer, esto cambió. ¿Sí? Levantaron el teléfono desde Finlandia y dijeron sí, vamos por adelante. Y bueno, ahora vamos a ver de vuelta estos valores que veíamos de inversión a PIB en las instalaciones de las pasteras. Esto es bárbaro. Esto es una muy buena noticia. La buena noticia sería, mejor todavía, que ¿sí? Que estas barras no sean por una pastera, sean por 50 Erro o por muchas empresas que vienen a invertir en Uruguay. Hay mucha gente que tiene apetito por Uruguay. La caída del dólar de ayer es señal de eso. Nosotros particularmente hemos recibido consultas incluso de inversores de fondos japoneses por letras en pesos uruguayos. ¿Sí? Los japoneses que tienen el mundo para invertir estaban mirando a Uruguay. O sea, las posibilidades están, pero claramente este año la inversión va a ser baja. Una pastera no se hace en un abrir y cerrar de ojos
Este año la única inversión que hay es algo de inversión pública con los principios de la obra del tren, algún dragado, pero no mucho más de eso. Entonces, este motor tampoco va a aportar a la economía. Con lo cual, lo que nos llevó es a revisar básicamente lo que para nosotros antes era un crecimiento de 1,3 a 0,6 este año. ¿Sí? Un crecimiento muy módico, que el año que viene va a recuperar. Nosotros teníamos en este 1,5 está incorporado el principio de las obras de la planta. Claramente el ímpetu con que le puso el anuncio le ha puesto un sesgo al alza que puede ser un poco más. ¿Sí? Pero por ahora nos mantenemos conservadores en un 1,5. Esperemos que haya que corregir. ¿Qué pasó este año? Este año, acuérdense, 3 diapos atrás, Argentina. Argentina devalúa, empieza a devaluar allá por marzo, abril, el 24 de abril empieza la devaluación fuerte en Argentina del 18 y sigue devaluando, tiene una oleada muy fuerte en julio y después en agosto. Entonces, a los argentinos que nos encanta Uruguay, nos encanta venir a Punta del Este, se nos hizo carísimo. Se nos hizo carísimo. Muchos dejaron de venir y muchos de los que vinieron empezaron a llevarse la milanesa en el tupper a la playa, porque para Argentina se nos puso caro. Entonces el turismo cayó. El turismo tuvo una temporada muy mala, que es tan mala que ahora lo vamos a ver, no alcanza a compensar el superávit en la balanza de bienes. Esto se va a revertir, espero yo como argentino, sobre todo que esto se revierta, luego en 2020 en adelante, pero claramente también para poner en relevancia lo que es el sector turismo para Uruguay, que no fue un accidente, sino que es algo que afectó a un sector que realmente es muy importante y que tiene mucho potencial. Bueno, acá estamos viendo, voy a tener que acelerar un poquito. Esta es la recuperación de las exportaciones justamente por el agro, ¿no? La recuperación, la diferencia por el efecto base de la cosecha anterior. Esto acá, de vuelta, estamos un poco supeditados. El sector externo, recién lo hablábamos, el sector externo se define. Las importaciones me las defino yo con mi nivel de riqueza y mi nivel de demanda, de sofisticación de demanda. Quiero más Apple, quiero menos. Tengo plata para pagarlo o no. En Argentina, ese nivel, por ejemplo, por cada punto que crece Argentina, las importaciones aumentan 3 puntos. Pero el nivel de las exportaciones me lo determina el resto del mundo. Yo tengo que mejorar las exportaciones, la mejora más rápido se hace a nivel de costo, a nivel de productividad. Entonces, acá tengo un problema porque el precio me lo está definiendo un conflicto del cual no soy juez ni parte. Entonces, la volatilidad del precio de la soja claramente ha afectado al sector externo, no solo de Uruguay, a varios sectores externos, de varios países. Y esto, bueno, esto acá pone bien en evidencia la importancia del sector, ¿sí? La barra clarita es servicios reales y ahí está incluido turismo. La barra azul oscura es la barra de bienes, básicamente, que tenemos acá, pasteras, carne y soja y algo de otros cultivos. Y las barras ocres son los intereses de la deuda, ¿sí? Y esto cobra relevancia, los intereses de la deuda. Antes, un aviso simplemente, porque de acá en adelante vamos a empezar a escuchar muchas cosas referidas a UPM. UPM tiene la culpa de esto, gracias a UPM hicimos esto otro. Una de las cosas que sí UPM va a cambiar justamente es el saldo de la cuenta corriente, porque la mayoría de las cosas que necesita UPM no se fabrican en Uruguay, se fabrican en muy pocos lugares del mundo. No es que por ser Uruguay. Entonces UPM tiene que traer importados. Si se quiere, es la mejor forma de déficit que uno puede tener, porque es en bienes de capital, en una inversión de cero que está financiada con inversión extranjera directa, de manual. Entonces, bien por Uruguay, y ahí aparecen preguntas de por qué Uruguay y no otros países. Cruzando el Paraná, las plantas crecen bastante parecido, pero hay un marco distinto regulatorio.
Entonces, ese 1,8 posiblemente va a seguir creciendo en los próximos años, 2020-2021, cuando se empiecen a importar los bienes de la planta y del ferrocarril también. Y ahora entramos, como les decía antes, los intereses de la deuda. ¿Por qué es relevante los intereses de la deuda? Porque es una variable que me va a determinar, de cierta manera, mi vulnerabilidad externa. Yo tengo que pagarlo. Los intereses hay que pagarlos o renovarlos, pero cada vez a tasa más alta. Y la vulnerabilidad externa determina el grado de investment grade. Y ser investment grade quiere decir consigo plata muy barata. Hoy hablábamos en el salón sobre la explotación petrolera. Y la explotación petrolera, la gran diferencia que tiene es el costo de capital, más allá de la tecnológica. Si Vaca Muerta estuviese en Uruguay, quizás estaría en plena explotación y no en un 5% como está en Argentina, porque acá el marco legal es distinto, la institucionalidad es distinto. Y ese es el activo más grande que tiene Uruguay. Pero, al final hay que ir a los fríos números. La trayectoria de la deuda, ¿cómo se conforma? Por la deuda vieja, que la tengo que renovar o pagar, los intereses de esa deuda y lo nuevo que debo. ¿Y de dónde viene lo nuevo que debo? Bueno, si estoy diciendo que el sector externo me financia la cuenta corriente, viene claramente de plata que necesito para cubrir la brecha fiscal. Y este es el pero que hablábamos en la primera diapo cuando presentábamos Uruguay. Buenas noticias, pero hay que hacer una corrección fiscal. Buenas y malas noticias de acá. Primero, hay tiempo. Uruguay tiene tiempo para hacerlo. Segundo, Uruguay tiene la gente y la formación de esa gente para poder hacerlo, lo cual es bueno. Tercero, creo que es muy relevante. Todo el arco político con reales chances de ganar las elecciones en Uruguay tienen conciencia del problema y de cómo abordarlo. ¿Sí? Acá lo que vemos, bueno, son un poco los números, seguramente lo vieron 20.000 veces en todos los diarios, el famoso tema de los cincuentones, con cincuentones, sin cincuentones. Bueno, llegaron a nombrarse tanto que hasta confunde. Acá lo relevante son dos cosas. Primero, los cincuentones es una vez, fue una vez y ya está. Esa plata es verdad. Tengo menos déficit porque me entró un fideicomiso que antes yo no tenía, pero después lo voy a tener que pagar. Cuando uno hace un análisis actuarial, quizás sea más lo que tenga que pagar que lo que recibí. O sea, básicamente, esa corrección que se hizo, que daba 3,8, en realidad nosotros estamos esperando que sea 4,9 este año. El año pasado, por ejemplo, ese 2,9 llegaba a 4,2 del Producto Bruto. Pero lo mismo, para no llenarnos de números, lo relevante es que Uruguay corrija este sendero. Acuérdense, 5 años atrás, el actual gobierno decía que iba a terminar su mandato con 2,5 con la consolidación fiscal. Bueno, están un poco lejos de ello. Ahora bien, ¿cómo se hace el ajuste? También en el salón hablábamos a los economistas en tercer o cuarto año de la facultad, nos deberían podar el ego, porque somos todos economistas de Excel y de manual. Entonces uno agarra el presupuesto y dice saco de acá, saco de acá, saco de acá y saco de acá y listo, ya te arreglé el déficit fiscal. No sé, abuela, cómo no soy yo, ministro de Economía, y es este tipo. Bueno, no es tan fácil. Hay que estar sentado y tomar esas decisiones, ¿sí? Porque son decisiones políticas. Cuando uno hace política económica, uno gana, otro pierde. Y entonces no es fácil. En Uruguay, el caso de Uruguay, siempre que se dice del tema fiscal, se dice que hay que hacer una reforma previsional. ¿Pero por qué? ¿Porque no nos gusta la gente grande? No. ¿Por qué se llega a esa conclusión? Básicamente, si uno mira las mandíbulas, como dicen en España, por el lado de los ingresos, algo que no les voy a contar, una novedad. La tasa es altísima, la tasa de contribución. No se puede aumentar más la tasa de los impuestos. Ya por ese lado estamos a tope. Y peor, cuando uno mira, este gráfico es, los puntos verde agua es la recaudación, descontando la inflación, de 2018 contra la de 2017. La barra es el acumulado enero-mayo de 2019 versus el mismo acumulado de 2018, también descontando la inflación. Lo primero que uno tiene que ver es que el total está en cero, en los 2 años. No aumentó el crecimiento de la recaudación. ¿Sí? Entonces, si no me aumenta la recaudación en términos reales, tengo que hacer una reforma porque
cada vez estoy perdiendo más plata. Segundo, ¿cuáles son los impuestos que aumentan y cuáles son los que caen? O sea, bueno, los impuestos que aumentan son los relacionados a la renta y los que caen al consumo. O sea que es muy procíclico los ingresos del Estado. Si nos vamos al lado de los gastos, y acá está la explicación de por qué decimos que hay que hacer una reforma de los gastos. Básicamente porque la mitad de los gastos corrientes se los lleva pasividades y remuneraciones a PIB. Y acá hago una pausa porque acá sí suele interpretarse muchas veces mal. ¿Qué implica una reforma previsional? Una reforma previsional no es per se pagar menos jubilaciones. El tipo de reforma que debería encarar Uruguay es una reforma que sea sustentable en el tiempo, que tenga una regla de sustentabilidad, para que no vuelva a caer en lo mismo. O sea, hay que empezar a modificar las fórmulas de ajuste. Hoy, por ejemplo, los salarios se ajustan en su mayoría por la inflación pasada. Si la inflación empieza a bajar, los salarios van a aumentar mucho más, porque el año pasado tuve 10 y este tengo 8, me aumenta el 10. ¿Sí? Si todo pasa todo en todos los salarios, es un problema. Entonces, básicamente, el mensaje es que se tiene que encarar una reforma en el frente fiscal, que hay tiempo, porque este frente fiscal me termina pegando en cómo me miran los inversores externos. ¿Por qué? Porque me dicen, está bien, vos este año bajaste el déficit fiscal, porque la abuela te regaló la jubilación, pero si no, no lo bajabas. Cada vez vas a gastar más, y tu deuda puede entrar en un sendero que no sea sustentable. Entonces, si el sendero se empieza a percibir como no sustentable, corre riesgo el investment grade. Entonces, eso es, de fondo, lo más importante. Todas las políticas económicas de Uruguay tienen que estar, de cierta manera, enfiladas detrás de mantener el investment grade, porque eso lo que hace es abaratar a Uruguay, hacerlo más competitivo al fin del día. Esto es lo que se hizo de la deuda hasta 2018. Se hizo un buen manejo de la deuda de Uruguay, hizo un buen gerenciamiento de la deuda, pasó mucho de su deuda a peso, aprovechó el buen momento de Uruguay, que había demanda, y empezó a tener instrumentos más sofisticados, como por ejemplo los bonos que están ajustados al salario. Eso es una sofisticación. Claro, tienen un gran cliente que son las AFAP. Entonces, Uruguay ha sabido manejar estas demandas y estas oportunidades, estas ventanas de tiempo. Ha desdolarizado la deuda, es muy importante, porque imagínense, deuda en dólares, con una devaluación, los intereses me aumenta el ratio de deuda a PIB, porque la mayoría del PIB se genera en pesos, y eso lo miran los inversores. Entonces, muy importante lo que se hizo, pero es bien importante lo que resta por hacer también. Bueno, termino acá, si no, a nadie le importa, el dólar y la inflación no es relevante. ¿Qué pasó con el peso? Y esto parece que este gráfico parece que lo hubiese usado Graña en el artículo de hoy del País, cuando contesta, el peso es uno de los más devaluados del 2019. Bueno, es verdad. Si uno mira haciendo un promedio de tipo de cambio por mes y los compara, es verdad. Fue uno de los que más devaluó durante, básicamente, de marzo para acá. ¿Sí? El resto de las monedas se comportaron más o menos en equilibrio. Se apreció México, Argentina y Turquía. Saquémoslo de acá porque están jugando. Acuérdense que Turquía viene de una brava también. El año pasado Argentina y Turquía fueron las dos monedas que más devaluaron en el mundo. Y Argentina, claramente, si uno mira, si este gráfico, en vez de haberlo hecho hasta marzo, lo cambiamos, es posible que, no es posible, es así, desde abril a la fecha hay inclusive una apreciación del peso. Después de que Argentina cambió el mecanismo de intervención en el mercado cambiario, el peso se apreció. Ahora bien, ¿qué pasó con el peso uruguayo? Bueno, estos indicadores, el celeste, el naranja y el ocre, son índices de tensiones financieras. También, no miren un país con respecto al otro, sino miren ese mismo país respecto a cómo estaba en periodos anteriores. Y el azul es el peso uruguayo. Cuando uno mira, básicamente, este naranja es Latinoamérica sin Argentina, porque si no se distorsionaría dada la magnitud de la devaluación de Argentina, y el índice de tensiones financieras captura la volatilidad.
cuando uno mira, hubo un evento de tensión importante allá por finales del primer trimestre, fue global, el dólar se encarece, el peso empieza a devaluar, ¿sí? Argentina hace una segunda escalada en su tensión financiera, por eso se llega al... Acuérdense de lo que les dije recién, a mediados de abril se publica el dato malísimo de la inflación de marzo y empieza a devaluar sobre la segunda parte de abril. Entonces, Argentina aumenta sus tensiones financieras y ahí hay como cierto contagio y el peso continúa devaluando. Lo que nos permitió este movimiento del peso es ver cómo actúa el Banco Central. Y el Banco Central es un poco que quedó, tiraron el primer centro atrás de los defensores y quedó a la vista cómo se defiende el equipo. ¿Sí? El Banco Central, acá en términos futboleros, voy a usar una bien uruguaya, dijo, abajo del bigote todo es canilla. El Banco Central está mirando siempre la volatilidad y la alineación del tipo de cambio. No quiere que el tipo de cambio se desalinee de los fundamentales económicos, macroeconómicos, y que no tenga volatilidad. Entonces, ¿cómo fue que actuó el Banco Central? Bueno, tiene básicamente 3 modos y ahora es interesante ver cómo va a actuar ahora que el peso tuvo esta movida estos últimos 2 días. El modo 1, el Banco Central trataba de que el peso deje de apreciarse. ¿Sí? Miren qué mundo, ¿eh? Hablamos de un mundo de básicamente un año, un poco menos. El peso, entonces, hacía intervenciones al mercado, compraba dólares, es así que acá, está bien, compra dólares, inyecta peso, tiene que subir la tasa para sacar esos pesos del mercado. Pero claramente hay una contrapartida. Uruguay tiene 27% del PIB en reservas. Es altísimo. ¿Qué quiere decir? Que le da una capacidad de fuego al central muy alta para hacer justamente este tipo de intervención. Por eso juega ese juego el central, porque tiene las herramientas para hacerlo. El peso seguía planchado, las rayas ocres son el promedio mensual. Y después tenemos el evento que vimos antes. ¿Se acuerdan? Los 2 saltitos, el peso empieza a depreciarse. ¿Qué hace el Banco Central? Ahí Graña y sus amigos pone la lupa y empieza a mirar las expectativas. ¿Cómo empiezan a actuar las expectativas de inflación y las de devaluación futura? Porque ahora vamos a ver la inflación y la importancia del tipo de cambio en la inflación. Entonces, llegado a mayo, considera que el tipo de cambio ya ha subido demasiado, que las expectativas son muy altas y empieza a intervenir. Acuérdense ese primer día con una intervención muy fuerte, en mayo de unos 76 millones, me parece que fueron el primer día, y sigue interviniendo durante todo mayo. Terminado el periodo de mayo, se retira del mercado y sigue monitoreando las expectativas de inflación y de devaluación, que no son otras que estas. Fíjense, acá la línea celeste y la azul son las expectativas. El Banco Central manda un Excel que se llenan los opinólogos. Llenamos diciendo la inflación va a ser tanto y tanto y tanto. Bueno, cuando el tipo de cambio... ¿Se acuerdan la apreciación del tipo de cambio? Todos pensamos que la inflación en los próximos 12 meses iba a seguir bajando, porque el tipo de cambio se ha apreciado, básicamente. Bueno, el tipo de cambio en marzo, abril saltó y saltaron acá las expectativas de inflación. Por eso el Banco Central intervino. Una consecuencia de ese salto claramente fue el traspaso a precios. Hay un traspaso que no se puede evitar. Gran parte de grandes segmentos de la oferta de Uruguay son importados. O sea, hay un gran traspaso ya por costo y otro por expectativas. Lo relevante, si se quiere hacer un análisis, es que con fíjense, estos son variaciones de tipo de cambio interanual y cómo fue la inflación interanual en esos momentos. Bueno, básicamente la línea azul, que son el 70% aproximadamente de los bienes, que es la inflación subyacente, está en niveles de una inflación del 8%, que es lo que nosotros esperamos para este fin de año. Para este fin de año 8%, para el año que viene alrededor de 7%, o sea, nos esperan 2 años todavía de inflación elevada. El tipo de cambio, les adelanto el número, estamos esperando 36,2 para este año y 39,5 para el año que viene. Cuando uno mira, este año lo que restaría de devaluación es casi un 3%, y el año que viene la inflación sería apenas por debajo de la devaluación. Y eso trae otra noticia. No hay mal que por bien no venga. Y lo importante cuando uno devalúa es contener la inflación. ¿Por qué? Porque así me hago más competitivo en términos de trabajo uruguayo. Bajo los salarios uruguayos en dólares. Fíjense, acá en el gráfico
que ustedes tienen a la izquierda son la inflación acumulada y el tipo de cambio, la variación de tipo de cambio acumulada para los 4 más Perú, Mercosur más Perú. Fíjense, los que están para abajo tienen apreciaciones nominales. Es el caso de Paraguay el año que viene, el caso de Brasil este año, esperamos que termine alrededor de 3,80 el tipo de cambio. Cuando uno mira todo y lo pondera por la cantidad de bienes que le vendemos los uruguayos, que Uruguay le vende a nuestros vecinos, lo que vemos es que el índice de términos de intercambio medido en términos reales indica que Uruguay se abarataría en los próximos 2 años. ¿Por qué? Porque toda esa inflación, hablando rápido, no pasó, todo el tipo de cambio no pasó a los precios. Y bueno, tenía buenas noticias, pero me apuran con el tiempo. Simplemente para dos cosas relevantes, los números van a ser hasta el hartazgo conocido, se van a usar para bien, se van a usar para mal. ¿Cuál es nuestro mensaje? Son 2 grandes noticias. Uruguay hace tiempo que reclamaba una reconfiguración, un rediseño del Mercosur, porque lo atrapaba, necesitaba salir. Uruguay no puede pensar un próximo estadio de riqueza o de desarrollo sin pensar en el exterior, por una cuestión de escala. Entonces, básicamente, necesita pensar en el exterior. Las pasteras son el ejemplo por excelencia, y la soja también. Uruguay produce alimento para 28 millones de personas, ¿sí? Y son 3,5 millones. Y tienen 2 Copas del Mundo, la más alta per cápita de todos los países que juegan. Ahora bien, la decisión Mercosur va en ese sentido. Plantea un montón de desafíos. No va a ser fácil. Hay sectores que lo van a padecer y sectores que van a quedar en el camino. Pero claramente hay que lograr que nuestros diplomáticos, nuestros políticos, logren una inserción inteligente. La decisión de UPM también claramente va a tener algún efecto sobre el tipo de cambio, va a apreciar el peso, pero después, cuando veamos, va a tener 3 grandes efectos. Primero, va a aumentar el PIB. Básicamente se estima un 2% o 6 a 7 puntos en 3 años, depende de cuándo se mire. Va a haber un efecto cascada muy grande, porque no es solo la planta, hay un montón de gente trabajando en la planta, los 10.000 puestos que están conexos. Y van a aumentar las exportaciones en un 12%, van a generar más biomasa, y ahí hay algo que Uruguay ha hecho y a mi punto de vista le falta marketing, que es bajar su dependencia del petróleo, uno de los pocos países que cambió de manera tan drástica su matriz energética, dejando combustibles fósiles por energías renovables. Y tercero, y la más importante, va a aumentar la productividad de Uruguay como un todo, porque claramente es un jugador tan relevante que opera en la frontera de productividad. Entonces, eso hace que toda la economía se vuelva más productiva. Por último, a los ojos de los inversores, ver a un país que es elegido por este tipo de magnitud de inversión, por este tipo de empresas también, porque no es cualquier tipo de empresa, esto no es extractivo, esto hay un proceso importante y bajo estándares internacionales, claramente lo pone Uruguay en una liga diferente. Así que esto es nuestro punto de vista. Les dejamos la previsión, después tienen todos los números sobre el final. Muchas gracias Jorge, Ramón, muchísimas gracias. Perdón, los invito, si tienen interés en este y otro tipo de cosas, la página www.bbvaresearch.com, están todas nuestras previsiones y nuestros informes, y eso es gratis, no hay que renovarlo al año como la tarjeta de crédito, es gratis de por vida.